La finca de la Alberquilla se encuentra a unos 3 kilómetros de Benizar y tiene una extensión aproximada de unas 1.400 hectáreas. Hasta hace muy poco tiempo era propiedad de la familia Chico de Guzmán, que a lo largo de los siglos ha explotado una propiedad en donde el monte, la siembra de cereales, el olivar, la almendra y el pastoreo han sido las actividades principales. Hasta los años 60 residían y trabajaban en la finca de manera estable una docena de familias, entre labradores y pastores. Disponían de vivienda, corrales, hornos y también algún trozo de tierra para la siembra de hortalizas y otros productos para la casa. Además, la explotación de la finca ha requerido siempre la participación de muchos jornaleros eventuales, siendo bastantes los benizareños que de una manera directa o indirecta han tenido una relación laboral con la finca de la Alberquilla. La familia Chico de Guzmán llegaron a Cejín procedentes de Cuenca durante el reinado de los Reyes Católicos. La primera información que se tiene de la vinculación de esta familia con la finca de la Alberquilla data del siglo XVII, cuando fue roturada y explotada junto a los mercedarios de la Casa de Cristo. Ya en el siglo XVIII los Chicos compraron la totalidad de la Alberquilla a los mercedarios, pasando a ser los únicos propietarios. La familia Chico fue encumbrada a la nobleza a partir del siglo XVIII por su apuesta en favor de los Borbones durante la Guerra de Sucesión. Posteriormente, tras las guerras carlistas, abrazaron la ideología liberal y su lealtad a Isabel II les proporcionó títulos y el ingreso como caballeros en órdenes militares. Durante la pasada guerra civil, fueron incautadas mediante decreto las fincas del conde Campillo, entre ellas la Alberquilla. Al terminar el conflicto armado, volvieron a su titular. Los administradores de esta finca tenían su residencia en Cejín y el guarda de la misma hasta mediados del siglo XX fue Francisco Piñero de Paco, natural de Cejín, que llegó a la finca el año 1923. En ella pasó el resto de su vida y a su fallecimiento, el 19 de agosto de 1975, le sucedió como guarda y encargado de la Alberquilla su hijo José Piñero Matallana. Esta histórica finca cuenta con una importante superficie de monte que ha propiciado el trabajo durante siglos a peladores, ajorradores, transportistas, carboneros, resineros, además de proporcionar caza y leña abundante. También dispone de un extenso y centenario olivar, donde muchas benizareñas y benizareños han participado en la recogida de aceituna de esta finca. Dispone de 2 almazaras, la almazara nueva y la almazara vieja, donde elaboraban su propio aceite. Además de contar con decenas de miles de almendros, amplias zonas de la finca se han destinado a lo largo de la historia a la siembra de cereales, una actividad que requería mucha dedicación a lo largo del año, con labranza, siembra, siega, latrilla, etc. Para ello eran necesarias herramientas y animales como arados, carros, mulos, vacas, burros, etc. Asimismo, desde siempre ha contado con un importante número de cabezas de ganado ovino y en menor proporción de caprino. Los viejos y nuevos corrales de ganado que se ven en la finca nos indican que el pastoreo ha estado presente en la Alberquilla desde los primeros tiempos. Pero además de jornaleros y otros trabajadores, a la finca acudían también periódicamente los recoveros, con sus burros cargados de alimentos o productos que no daba el campo. Era la venta ambulante de entonces, donde la forma de pago solía ser el trueque con productos que daba a la tierra, o sea, huevos, conejos, legumbres, etc. Por su parte, los niños que residían en la finca se desplazaban diariamente a Benizar para ir a la escuela. El transporte lo realizaba el encargado de la finca, José Piñero Matallana, en el Citroën 2 caballos de su propiedad. Había días que por imprevistos o diversas circunstancias los niños tenían que hacer este desplazamiento de ida o vuelta andando. El vivir un poco alejados de Benizar sin ningún tipo de transporte público hizo que algunos de estos niños los tuviesen que dejar sus padres en casa de familiares o vecinos, como fue el caso de Paco Piñero, que durante algunos años estuvo alojado en casa de sus entrañables vecinos Juan y Juana. La casa de los abuelos, donde la cámara estaba siempre llena de víveres
y las habitaciones de hijos y nietos. Historia que se repite años más tarde con Pepe y Antonia. La mayoría de los hijos se mantuvieron ligados felizmente a la finca, llevándose la peor parte Cristóbal Piñero Matallana, que muere a los 30 años en el campo de Mauthausen el 16 de noviembre del 41. Ahora dejemos que los actores principales de esta historia nos relaten la parte más humana. Antes de nosotros, mi padre. Tu padre. Francisco Piñero. El abuelo. De Paco. Francisco Piñero de Paco. ¿Y tu madre cómo se llamaba? Francisca Matallana Correa. Y luego, cuando ellos vinieron a la alberquilla, ¿todos los hijos nacieron aquí? No. Venían ya de allí mi hermano Cristóbal, el que se perdió en la guerra, el Bernabé, el Paco, y ya está. El Juan ya nació aquí. Y el Antonio y yo, y dos que murieron más. ¿Y llegaste a ir a Cejín andando a llevar cuentas? Fui una vez a Cejín a llevar una carta de mi padre andando, pero después, cuando ya estaba de encargado de guarda, iba con una moto, una Urdaco que me compré, y ya iba, y aquello era nada, porque iba, entregaba cuentas y volvía a almorzar a la casa. Ya. No es como mi padre, que se tiraba 3 días con la burra para ir a Cejín, entregar cuentas y volver, se tiraba 3 días con la burra. Allí han nacido la Paqui y la Rosy, nacieron aquí antes de bajarnos. Y allí ya nacieron los demás, menos la Maribel, que nació en Caravaca. Ya. Los demás nacieron allí. Allí en la horquilla. En la horquilla. Sin partera y sin nada. Sin partera. La pura Juan Pascual. Ay, madre mía. ¿Y vuestro trabajo como guarda en qué consistía? Sí, lo primero era, más que guarda, era encargado de hacerse a cargo de la finca para los labradores, partirles lo que cosechaban, partírselo a media o al tercio, según lo que era. Patatas, trigo. La patata, el trigo, la cebada, todo eso. La familia vivían allí de continuo, ¿no? Sí, allí vivían 4 o 5 labradores con muchas bestias, muchos animales, y vivían allí. Y se fueron, después de estar yo, se fueron. Sí. ¿Y su trabajo en qué consistía, Antonia? Allí. ¿En mi trabajo? Sí. Por la casa, venía y yo pasaba allí en el horno, en fin, bajábamos a lavar a la fuente, por todo. Yo ya desde crío, mi padre era bastante amigo del encargado de la finca, que era Pepe Piñero, y de vez en cuando yo recuerdo que íbamos allí a la finca, y lo recuerdo perfectamente a Pepe allí con las colmenas, le gustaban mucho las colmenas, y recuerdo ir así de crío, pues la finca más o menos la conocía, he ido a coger guíscanos, tanto en la parte murciana como en la parte de Socobos, que la finca también tiene bastante territorio, la parte colindante. Y luego ya cuando yo ya estudié la carrera de biología y la especialidad de botánica, pues claro, toda la zona de Benizar y la Alberquilla, la Sierra de la Muela, era una zona muy interesante para el estudio de la flora y de la vegetación. Y bueno, pues durante todos esos años, desde los años 82, 83, 84 que acabé la carrera hasta el año 90 que leí la tesis doctoral, pues subí decenas y decenas de veces a la Sierra de la Muela y a todas esas umbrías. Y siempre que pasaba, pues saludaba a Pepe, preguntaba, le decía, oye, que paso por aquí. Bueno, era una cortesía para que supiera que iba a pasar y siempre me gustaba hablar con él un rato. Y bien, pues bueno, acabé la tesis doctoral y bueno, luego comencé, bueno, con anterioridad de acabar la tesis doctoral, yo comencé a trabajar en el año 84 en lo que ahora se llama IMIDA, que antes era el CRIA, que era un centro de investigación agraria que está en la Alberca.
y allí precisamente en el departamento que estábamos trabajamos en el cultivo de plantas aromáticos medicinales y elegimos una serie de parcelas representativas de la región de Murcia con el clima variado y una de ellas precisamente fue en la finca de la Alberquilla. ¿Por qué razón? Porque yo tenía relaciones con el encargado de la finca y bueno, él nos dio todas las facilidades del mundo y allí nos alquilaron desde el año 89. El año 89, por cierto, fue el más lluvioso que ha habido en toda la serie de lluvia. Llovió en esta zona más de 1500 milímetros, más del triple el triple de la media. Y lo recuerdo perfectamente, a partir del año 90 pusimos ya los cultivos, en enero del 90, y lo tuvimos hasta el año 95. ¿Pusiste los cultivos en la Alberquilla? En la Alberquilla, en una finca experimental en la cual pues la gente que hubiera pasado por allí le llamaba la atención de ver de muchos colores. Teníamos 10, me parece que eran 10 especies de tomillos, romero, de varias variedades, salvia, teníamos varias cosas para experimentar y eso estuvo hasta el año, quiero recordar, hasta el año 95. Por medio estuvo el año 94, el dichoso año 94 incluso, que allí pilló mucho el incendio, incluso una parte de la parcela se llegó a incendiar. Y ya creo que el año 95 ya la abandonamos la parcela. Por tanto, ya digo, tengo muy buenos recuerdos porque todos fueron facilidades y los datos que había por la especial climatología de la zona era el sitio ideal era la parcela estrella que teníamos, de todas las que teníamos en la región, era la parcela de referencia, como se llama, la mejor. Y bueno, de allí se sacaron muchos datos. Y como anécdota, allí teníamos unas salvias cultivadas, una era lo que aquí le llaman marisierva, que se recolecta mucho en la zona alta de aquí de... Sí, todo el Campo San Juan. Todo el Campo San Juan y toda esta zona de Sabina. Y una salvia cultivada, que es lo que nosotros le llamábamos salvia oficinal. Pues bien, en el cultivo, pues son plantas que en la naturaleza no conviven. Sin embargo, aquí, como eran compatibles, nos dimos cuenta que salieron a los lados de la parcela algunos hijos de ella, híbridos, que no estaban descritos para la ciencia. Y bueno, yo los recolecté, los reproduje y los tengo aún. E incluso estuve intentando lo que se llama hacer una patente agrícola para un cultivar, para comercializarlo, por el interés, más que por el interés que también lo tenía como planta aromático medicinal, por el interés ornamental. Es una planta con mucho vigor y lo curioso es que el nombre que se le puso para la ciencia es Salvia por accidentalis, es decir, una salvia que vino por accidente, una hija no deseada, ¿no? Pero bueno, que al final le tomamos cariño. Yo la conservo aún, la tengo aún conservada porque nunca se sabe, puede valer para cualquier aplicación, ¿no? Y bien, eso es lo que te puedo decir de la finca de la Alberquilla. Y mi padre murió en mayo, o sea, se murió 3 meses antes de cumplir yo 4 años. Entonces nos recogieron mi abuelo, y allí fue mi vida, la Alberquilla con ellos. Y como te he dicho antes, yo recuerdo de mis tíos, digo, a ver si un día me dieron pescozón, me dieron nunca escuché una palabra de como a veces, no tonto, ven, o que te doy una patada, como otros vecinos que sí, me acuerdo que decían, tonto, ven. Yo me crié muy feliz con ellos, mucho. Mi hermana Anita, que se ha muerto hace 3 meses, o 2, dice, era un juguete para los tíos. Yo era el paquico juguete de ellos. Me acuerdo de tantas cosas. Y como todos hablábamos antes, la Alberquilla no es una finca así como la de las Murtas o las Chozas. Era una finca donde la gente de Benizar iba a secar romero, a por leña, y mi abuelo hacía la vista gorda a todo. Me contó mi abuelo, no que me contara a mí, que una vez denunció a uno de esos cobos porque le reñía que aquí no me sigue el romero porque los condes ven y lo ven. Y él pues no hacía caso, y lo denuncié. Y le cobraron 25 pesetas en aquel tiempo. A lo mejor la carga de romero valía 2 duros o 10 pesetas y le cobraron 25. Dice mi abuelo, jamás denunciaré ninguno más. Aquello, mi abuelo, ya que era una locura, aquello de 5 duros. Y dice, yo nunca más. Mira, iban por aquí, por Salamanca, y mi abuelo decía, mira, para abajo no bajar, que los condes cuando vienen a cazar lo ven los romeros segados y no quieren. Y lo respetaban mucho, lo respetaban.
Te voy a contar una anécdota de uno que se llamaba Bienvenido Mellinas, que era hermano del Paco Manta, Sí. del Paco Manta Viejo. Vivía al lado de mi tía Bárbara, ahí en el centro del pueblo. La mujer se murió ya más antes. Y bajaba allí a la horquilla, pues claro, a segar romero. Y mi abuelo le enseñó 2 o 3 veces. Venido aquí, no, sí, no, pero que tú no ves que vienen los cuando aquí me ven los romeros segados. Vete para allá, vete. Pero vamos, allí los romeros estaban grandes y hermosos. Pues lo cogió un par de veces o 3, no me acuerdo exactamente. Y comenzó no a denunciarlo, sino a reñirle. Venido, parece mentira que me haga esto, porque tú no tienes nada. Dice, eso me lo contó Venido. Bienvenido, bien dicho. Y dice, mira, me dio tal pesambre y cogí el ocete, la hoz, y corté la soga. Venido, ¿qué hace? No cortes la soga. Dice, bueno, dice, tu abuelo ahí probando la soga y me he ido a cargarla otra vez la burra. Porque era buena persona. Es que mi abuela era muy buena persona. Mira, cuando... Abuela, cuéntale cuando te dio el susto tu abuela. Y la almazara vieja de la Alberquilla, allí había muchos refranes, una almazara que estará hecha cientos de años de los árabes. Y daba mucho miedo. Y entonces mi abuela había maíz, el panito, y dice, Paquico, toma un capazo y te sube un capazo de maíz o de panito, como ella decía, para la gallina. Tal. Y se sube la llave de arriba, la llave de abajo, perdón, la llave que daba abajo al monte. Y yo, como tanto miedo tenía, pues cuando yo cogí la llave de arriba, que daba la puerta a todas las fachadas de las casas de los labradores. Claro, yo me metí a desgranar el maíz dentro. Y oigo por la escalera de abajo, claro, ya vio la puerta abierta, cogió la llave de abajo y se metió por allí. Mira, cuando yo estaba ahí desgranando, y claro, yo para salir, para escaparme, digamos, corriendo, tenía que andar más de 20 metros. Y oigo pasos, claro, si era ella, subir la escalera, y yo me quedé allí, madre mía, ¿qué será esto? Y yo me quedé allí, y entonces oigo ya, por la otra parte de la cámara, sí pasó, no, yo estaba. Y ya, cuando yo, pues, ¿quién será? Y yo ya me tiré al suelo así con las manos en la cabeza, y yo sé lo que quiero. Y entonces era mi abuela y dice, ¿para qué te has subido la llave de...? Pues yo me daba miedo. ¿Cuántos años tenía entonces? Pues pon que tuviera 7. Sí. 7. Es que era muy joven, claro. 7 años calculo yo que no. Son momentos, eso no es miedo, eso es pánico ya. Sí. Yo ya me se acabó la vida ahí, esto será como algún extraterrestre. ¿Y a qué edad empezaste ya a trabajar en la finca? A los 12 años. Ya ves. A los 12 años. ¿Hasta qué año? Estuve hasta el año 57. 57 que me fui a Barcelona sin cumplir los 17. Tenía 16 y medio, más o menos. Sí. Y ya me fui a Barcelona. De allí me fui a la mili. ¿Sabes qué hice la mili de los paracaidistas, no? Sí. Bueno, la vida de Barcelona, pues... Era diferente. Era diferente. Yo acostumbrado a la verquilla con mi abuelo y es que mi tío, como vivía con la casa de mi madre, compartía. Sí. ¿Sabes? Pues por las mañanas cuando se iba a la verquilla, no íbamos, que yo trabajaba con él. Me daba así en el tabique bajando la escalera. ¡Venga, Paco, vamos! Y él echaba merienda, yo no echaba merienda ninguna. Y entonces la verquilla cogía y subía a la cama, le echaba unos más, jamón, pan, en fin. Sí. Y ahí estuve trabajando. Pero a los 12 años yo ya me ganaba el sueldo y no me pagaban igual que los hombres. Pelando pino incluso con José Niño, mi tío Piñero, Sí. Marcelo, Jesús el Niño, y los niños que... Y yo con ellos, que me veía... Pero un trabajo duro, para la edad. Muy duro. Pero mira, yo si algo a mis tíos y a mi abuelo les tengo que hacerle todo. Y más... Pero me enseñaron a trabajar. A trabajar sí me enseñaron. Jovencico, de crío, mi tío Pepe, de Piñero, y mi hermano hacían como una hucha. Y se iban a la feria de Socobos, que en aquellos tiempos la feria se hacía una feria de animales, y no, como ahora es una fiesta que hacen en septiembre, no sé cuándo es. Pero entonces la hacían en septiembre. Digamos que hacía una feria que era más útil, ¿no? Sí, era de ganado exclusivamente. Ahora son fiestas, como Militar o otras fiestas, que la hacen en agosto, parece. Entonces la feria de Socobos era feria de llevaba animales para vender, ibas a comprar bestias. Y mi hermano y mi tío, pues
hacían una hucha, entonces se iban a Socobo. Socobo iba mucha gente de todos sitios a las velas. Y pues yo los vi que se iban, y no sé si estaba yo con la burra por allí las cabras, guardando la cabra, y yo, me voy, y mi tío le dice, no, tú. Y yo tenía entonces a lo mejor esa edad que te digo, 7 años, 8 no creo que tuviera. Con 8 años yo era ya muy veterano. Pero bueno, y bueno, quedé ahí llorando. Y entonces uno de mis tíos, me parece que era mi tío Antonio o mi tío Juan de Calasparra, dice, ¿qué te pasa? Digo, entonces me he ido a la feria y no me quieren llevar. ¿Tú quieres irte a la feria? Dice, yo, bueno, sí, pero no tengo perra. Y echó mano al bolsillo y me dio un billete de 5 pesetas, de un duro, que decíamos entonces. 5 pesetas. Y dije, venga, vete. Pues cogí corriendo, me fui a dar ellos, pero cuando llegué, antes de llegar a los cericos de Leandro, pues los cogí. Mi tío dice, esto a tomar. Llevaba un tirante sin botón delante, ¿sabes? Un tirante caído para atrás. No, me llevo a la feria que me voy. Que tira para atrás, que tira para atrás, que tira para adelante, que yo que nada. Y ya se puso la cosa seria. Y vale, me volví. Pero había, antes de llegar a la carretera, yo fui hasta Socobo detrás de ellos, cuando ellos transponían por una revuelta, yo corriendo. Y así me puse en Socobo. Y lo bueno fue cuando yo con mi billete de 5 pesetas, así cogió con la mano izquierda en el bolsillo, yo no, ni soltarlo el billete, nada, yo cogí. Y bueno, ellos entonces las consumiciones valían 1 peseta. Todo. O sea, las bicicletas iban de esta familia que tiene el taller mecánico al puente de los Molinos y de volver con 1 peseta. Las cunas, que eran como una noria muy pequeñita, a lo mejor no levantaban 4 o 5 metros del suelo, 1 peseta. El chambi, 1 peseta. Los tiros aquellos con rifles de aquellos de aire comprimido, 1 peseta. Y ya cuando se hizo el mediodía, más o menos, al mediodía, dije, bueno, verá, yo tenía para 5 consumiciones, ¿no? Voy a una caseta de tiros con la escopeta aquella y había una niña que era poco más que yo, a lo mejor un par de años más que yo. Una cría también. Digo, nena, dame una escopeta y una pelota de tiro, de balín, donde dice. Y bueno, me dio la escopeta, puso 10 plomos de aquella, le doy el duro, y cuál a mí fue mi sorpresa, que me devolvió de un billete de 25 pesetas. Mira, cuando yo vino la zahuis, que ella puso aquello encima de todo, yo vi los 4 duros y las 4 pesetas. Yo me di una cosa en mi cuerpo, y madre mía, me quedé mirándola así, y se fue para allá, mira, cogí el dinero y transpuse corriendo. Y claro, aquello ya fue un día grande para mí, un día grande. Pues ya me fui con la bicicleta, el chambi, la noria, aquella cuna. Y allí no volví yo a tirar tiros, porque no sé qué. A lo mejor el padre o alguien dice, bueno, mira, y si vuelve te conoce, ¿no? Yo era jovencillo, pero Sabía lo que hacía. no me chupaba. Y yo, imagínate que tuviera de 9 a 10 años. Y yo estaba en la briquilla, como te conté antes, con mi abuelo, y ya estaba como un borrego suelto por ahí. Y entonces mi madre se casó de segunda con el Liebre, con Juan, y me reclamó a mí, y nos subimos a las lomas, a Ondares, a la finca de las lomas, que había una corta de pino allí para hacer la leña y hacer carbón. Y mira, yo, claro, pues tiene 10 años, pues me subí ahí, y la vida me cambió 100%. 100%, no más de 100%. Porque comer cosas secas todos los días, tocino, pues, pan y a lo mejor una patata asada, no sé, yo no me acuerdo bien. Y entonces hacer la leña, primero hacer la leña y luego portarla a la carbonera a cuestas. Un acecico más o menos lo que podía, que llevaba un cofín como una bestia aparejada, ¿no? Y yo estaba maraquillo perdido allí. Yo dormir en el suelo. Bueno, yo estaba maracao, lo que se llama, yo uno acostumbrado a la vida. Y un día dice Juan, dice mi padrastro, dice, Paco, tienes que bajar mañana a la casa para subirte el hato. Hato era, pues, comida, pan, aceite, alubia, en fin. Digo, bueno, pero ya me inventé yo, digo, esto. Bajaba a montar el burro de las lomas aquí a Benizar, y mi cabeza dando el chiringuito, dando vueltas. Yo para la casa, digo, mamá, ha hecho el Juan que se suba el Pepe, que me quede yo. Claro, mi hermano estaba en la verquilla, y mi madre, pues, ha hecho el Juan, pues bueno, y pues baja la verquilla que se suba el Pepe.
Pues yo cogí el caminito a la verquilla, llego allí, pero yo todo muy serio, ¿eh? Abuela, ha dicho Juan que se suba mi hermano, suba el Pepe. Es que no sé cuántas, no me voy un poquillo, pero bueno. Venga, Pepico. Vas para arriba. Cuando me quedé ahí en la verquilla a mi ancha, madre mía, ¿verdad? Bueno, esto pasó así, en pocas palabras pasó así. Se ve que cuando mi hermano estaba allí, con 4 años más que yo, pues decía, pues estupendo, ¿no? Y Juan no dijo ni pío, nadie. Bueno, y yo, pues, se pasó el tiempo muy bien. Y esto se lo conté yo a mi hermano hace, ¿cuánto? 10 o 15 años como mucho. Digo, mira, Pepe, te hice un día esto. Y se pone así, Paco, ¿tú me hiciste eso? Digo, sí, digo, mucho te quiero, pero... Pero yo más me quiero quedé yo. Y estuvo el pobrecillo ahí en el mes de junio, julio y agosto haciendo carbón. Tenía 4 años, murió mi madre y mi padre decidió de bajarme a la alberquilla para que me criaran ellos. Ellos eran una pareja de Cejín que vinieron a la alberquilla para que mi abuelo cuidara la finca. A partir de ahí tuve las vivencias con ellos de... mi abuelo era una persona muy bondadosa, pero tenía un genio que no lo aguantaba nadie. Y resulta de que cuando bajaba la gente de Benizar o de Tarazona a rebuscar oliva o a rebuscar almendras, pues, y los cogía él, que estaban en el tajo de donde se había quedado la aceituna o la almendra, y tiraba el sombrero, se quitaba el sombrero, él iba siempre con el sombrero, se quitaba el sombrero, lo tiraba, lo pisoteaba, botaba, todo lo que había que hacer, y después que tomaba el cabreo, cogía el sombrero del suelo, lo cogía, lo limpiaba y se lo volvía a poner, y entonces después les decía, va, no te quiero ver, pero coge lo que llevas, si era aceituna o si era almendras o leña o lo que fuera, y vete que no te quiero ni ver. Y así sucesivamente lo hacía con toda la gente que venía, que bajaba de Benizar, de Tarazona, de Los Olmos. Mi abuela era una mujer con mucho poderío y muy conocida por los alrededores por sus embutidos tan buenos que hacía. Era una mujer poco cariñosa y con mucha disciplina, pero nunca me faltó de nada. En aquellos tiempos tan difíciles yo tenía todo lo que deseaba. Como era una mujer muy poco comiente, para comer todos los días se tomaba un pimiento picante. Y recuerdo que cuando estábamos comiendo estaba del picor que tenía. Recuerdo que en esos años que viví con ellos, desde los 4 a los 14 años, fui muy feliz. A los 14 años falleció ella y ya tuve que regresar con mi padre y allí terminó todo. Últimos pastores que vivieron allí, ¿no? Sí, de los últimos, sí. ¿Cuántos años estuviste allí de pastor? 12. 12 años. 12. Y el recuerdo es bueno, ¿no? Mi recuerdo es muy bueno, Sí, sí. porque yo me llevaba bien con todos mis vecinos allí, con todos y con todos mis jefes, que la jefa se llamaba doña Inés Chico de Guzmán, que no me se olvidará. Uno de encargado era de Cejín, Narciso, que lo llevábamos muy bien, con Pepe y con todo. Yo era allí como familia. ¿Allí vivieron tus hijos también? Sí, claro. Y las tres primeras. Sí. Ya. Luego me vine embarazada ya De Francisco. de mi Francisco, de mi hijo. Allí lo único que pasaba, pues que no había luz Ya. y Ni aseo, ni nada. y nosotros tuvimos una cosa, nos pasó muy mala, de una nube que vino y Cayó un rayo allí al lado de donde estábamos. estábamos nosotros, que era el corral, teníamos allí un cerdo criando para matarlo, y cayó, y como arriba había paja para las ovejas y eso, y se encendió aquello, y nosotros pues con los truenos los metimos allá a la habitación con los críos que no se asustaran. Cuando sentimos unos capones en la puerta con fuerza, y era pues, El Alonso de aquí. el Alonso, el yerno de Piñero,
que hasta su puerta, hasta allá, hasta su ventana de su casa, veían el humo salir y todo eso. Y bajaron, y ahí abrimos corriendo, venga, salgan, salir, que está esto encendido, que se va. Entonces, pues se llevó a mi hija pequeña, se la llevó para arriba, y nosotros, pues allí. Y bajó todo el mundo de Benizar. Bajó todo el mundo de Benizar, de Tazona, subieron mucho. Y gracias a Dios y a la Virgen no pasó nada, no nos pasó nada. El susto es muy grande, pero no nos pasó nada. Y entonces, pues, estuvimos allí 12 años, muy bien. Lo único, pues, que ya cuando ya mis suegros no podían llevar la tierra y las crías ya eran más mayores, y porque ya cuando tuvimos el Francisco, el último, porque ya teníamos que venirnos y no querían que me viniera, por algo será. No querían que nos viniéramos, pero pues tuvimos que venirnos Y ya está, y atender aquí. Claro. y atender aquí a... Bueno, pues la alberquilla es un vínculo muy sentimental. Yo me pasé ahí toda mi juventud y parte de la pubertad. Es como ir a la casa de mis padres. Forma algo parte de mí, de mi entorno, de mi vida. Entonces le tengo mucho aprecio a esa finca, aunque ya no esté allí, ni estemos allí, pero bueno. Toda la vida, ¿no? Sí, los recuerdos y mi juventud la pasé allí y eso no se olvida, eso siempre está ahí. Pero durará para siempre. Claro. Vale. ¿Y cuándo empezó a trabajar en la finca y cuál fue su función? En la finca empecé a trabajar pues al mismo salirme de la escuela con 14 años. Y bueno, pues hacíamos de todo. Entonces se llamaban braceros, pues cogíamos almendras, aceitunas, plantamos la viña, que fue cuando se plantó toda la viña de la alberquilla. Y pues bueno, trabajos duros, y de lunes a sábado. Y bueno, no era como ahora los tiempos. La viña se plantaba con la azada, no era como ahora, que se utiliza retro, se utiliza maquinaria, y entonces era todo a mano. Todo costaba un sacrificio. Pero bueno, es lo que tocaba. Somos la generación que hemos ayudado a nuestros padres y ahora tenemos que ayudar a los hijos, y es lo que nos ha tocado. Pero bueno. ¿Y cuántos años viviste allí? Pues yo me bajé, mis padres se bajaron de Benizar cuando yo tenía en torno a 3 años. Mi hermana nació en la alberquilla ya, 3, 4 años como mucho. Y me fui a Benizar pues cuando ya me casé, después de venir de la mili, 21 años. O sea, tuve 17, 18 años, 19, allí viviendo. ¿Y cuando erais pequeños cómo ibais al colegio? Bueno, el colegio no es como ahora, teníamos el autobús. Nosotros, recuerdo que mi tío tenía una furgoneta, un 2 caballos furgoneta, y cuando nos podía subir, nos subía él, y si no, pues andando. Unos días andando, otros días en la furgoneta. Depende si él tenía tiempo y si no tenía tiempo. Y luego, como entonces la escuela era por la tarde, pues nuestras madres nos daban un poquillo de comida para mediodía, y pasábamos todo el día en Benizar, y por la tarde pues bajamos andando, muchas veces andando. Vaya. ¿Y qué entretenimiento teníais allí los chicos y las chicas? Bueno, eso no cambia mucho. El entretenimiento de los niños y las niñas fue igual que el de Benizar. Pues los niños pues con los tirachinas y haciendo travesuras por allí, poníamos cepos, jugar a la pelota. Subiéndose a los árboles. Sí, haciéndole tratar a mi abuelo, le quitábamos la fruta, el pescado que es verde, entonces se ponía hecho un gato. Pero bueno, más o menos. ¿Y cuando le quitabais la burra? Sí, le quitábamos la burra cuando se gastaba la siesta. Yo y mi primo nos íbamos, le sacábamos la burra y le pegábamos unos cuantos galopes. Pero mi abuelo cuando mismo se bajaba, se levantaba, iba a verla, y todas las veces sabía que era eso, y nosotros decíamos, ¿cómo sabe que hemos corrido la burra? Y es que claro, estaba regal sudor, y todas las veces nos pegaba la burra. Claro, y vosotros no entendíais cómo lo sabía. Claro, éramos pequeños. Y bueno, ahora dime qué es lo que más te gustó y luego lo que menos. Bueno, era una adaptación, no teníamos las comodidades que tiene hoy en las casas. En las casas no había cuartos de baño, teníamos que ir al campo. Luego ya al cabo de un tiempo hicieron unos cuartos de baño ya con duchas, pero comunitarios, no estaban en las casas, teníamos que ir fuera a ducharnos y teníamos que ir fuera a eso. Pero bueno, era lo que
se llevaba, lo que estábamos había. acostumbrados y bueno, era casi en todos sitios, me pasaba lo mismo, tampoco tenía las casas cuartos de baño, pues, cada uno como hacíamos. Pero bueno, que como estábamos acostumbrados tampoco echábamos de No, menos las no. comodidades que tenemos ahora, es la costumbre. Y malo, pues, malo no tengo, mi juventud fue bastante buena, ayudándole a mis padres en lo que podía. Y no tengo cosas así, malos recuerdos de la finca, de 91, pero bueno, a finales de 90, pues la dueña de la finca, doña Inés Chico de Guzmán, la madre de mi jefe y de los propietarios actuales de la finca, pues decide, como decimos por ahí por la zona, partirle. Entonces se hacen las fincas, se hacen partes, 6 partes que son 6 hermanos, y deciden, reparten también los tractores y a cada finca se asignó más o menos los tractores que más le convenían, ¿no? En la barquilla los pequeños, porque eran almendros, olivar, y en el campo los grandes. Y el que llevaba ese tractor, pues se iba con ese dueño. jefe. Y entonces, pues en el año 91 les parte y ya cada uno coge su finca, aunque después algunos de los que heredaron la finca han vendido su parte, pero bueno, la mayoría todavía la tienen. Y yo empecé a trabajar en la Casa Penilla en el año 91, en febrero del 91, hasta el 2019, con mi jefe. Y bueno, pues esa es la historia más o menos de... Pero porque se fraccionaron por eso, porque se repartió la herencia. Claro, la herencia la partió la dueña, se repartió el Chico de Guzmán a los herederos que son sus hijos. Y ya cada uno se hizo cargo de la parte que de su finca. Uno la han vendido y otro bueno, ya casi todos la han vendido, quitando uno o dos, casi todos la han vendido. No han tenido el espíritu que tenía la madre, que era una excelente persona. Y sí recordar que esa mujer ha sido muy respetada entre todos los trabajadores, los que vivíamos en la horquilla, porque era una excelente persona. Todos los años, yo recuerdo de niños, todos los años nos traía a las mujeres y a los críos, normalmente, mujeres por algún detalle de ropa y a los críos por un juguete y a los más grandecillos por libros, pero siempre tenía un detalle. De hecho, yo cuando me operaron del apéndice vino de Madrid a verme a mi casa a Benizar, aposta. Tengo un gran recuerdo y una añoranza por esa mujer. Pues yo viví en la Alberquilla 2 etapas de la vida de cualquier persona, de las más importantes, tanto la niñez como la adolescencia. De la niñez, pues tengo recuerdos maravillosos. La vida se centraba solamente en pasar el día jugando con las amigas, las típicas travesuras propias de la edad, que era raro el día que no probaba la zapatilla de mi madre. Aquellas famosas meriendas, la rebanada de pan con vino y azúcar, el famoso almendracao, la nocilla, y siempre pues arropada por el cariño de tus padres, que en esa etapa de la vida es lo más maravilloso y lo que más quieres en este mundo. Luego la etapa de la adolescencia ya es un poco más complicada. La cabeza empieza a llenarse de pájaros, ya el vivir en un sitio tan aislado es un poco complicado, porque claro, ya te apetece subir al pueblo, estar con tus amigas, entonces ya vienen un poco los conflictos familiares, la rebeldía, pero bueno, por lo demás me quedo con lo positivo que es mucho. Mi padre ha estado muchos años trabajando en la Alberquilla, entonces a él le dejaban, bueno, a ella, a todos los trabajadores le dejaban plantar sus hortalizas allí, porque a ver, los sueldos como en el campo pues no son muy grandes y dejándole plantar pues algo más sacaban. Y eso, mi padre plantaba tomates, patatas, habas, bueno, plantaba todas sus hortalizas ahí. Y luego mi madre decía, oye, que nos vamos a la Alberquilla a merendar, vamos a coger un trozo de jamón. Y ahora vámonos a la Alberquilla con nuestro jamón a coger nuestras habas. Y nos dejábamos andando. Y cuando nosotros allí merendábamos, cogíamos la haba y todo eso. Y luego nos teníamos que esperar a que terminaran de trabajar y nos subíamos en el tractor. Madre mía, yo subíme al tractor, qué contenta. Pues claro, yo era pequeña y decía, oh, que me voy a subir al tractor, madre mía, un tractor, nada menos en aquello entonces. Y nada, pues tan contenta, subí al tractor hasta Benizar. Y yo también estuve cogiendo almendras desde los 14 años, que mi madre decía, a ver si no vas a aprovechar y te llaman la atención. Y entonces me dicen a mí que no sirves. Y es una vergüenza. Y yo que no, que sí sirvo. Que verdad, que sí. Y ya estuve cogiendo almendras. Luego también estuve cogiendo uvas. Pues eso así hasta que me casé. Estuve un montón de años así.
Muchas veces he bajado a la Berquilla. ¿O cuál era justo? Pues de todo, Lo que salía, ¿no? sí. ¿Y salía. estaba a gusto? Pues yo sí, pues, no iba a estar a gusto. ¿Tu trabajico? Digo, si no iba a estar a gusto, no había ido. Claro. Porque saldrá y también igual que lo digo, ¿no? Ya está. Sí. Y estábamos a gusto, pero con muy pocas comodidades. El agua la teníamos retirada porque estábamos más para abajo de la fuente y teníamos que ir a por el agua para todo. Hasta incluso para meter una cerveza en agua fresca teníamos que ir con un cubo por el agua. Y vivimos a gusto, una gente muy buena y unos años que éramos jóvenes y tuve allí mis 4 hijos. Y luego ya me pusieron el agua en la puerta y ya se apañó la vida. Pero no teníamos luz, teníamos que subir aquí con una moto que tenía mi marido pequeño a por hielo. Y me dejaba las crías y me llevaba el cántaro, el jarro y un cubo con la ropica de las crías. Eso Primero es que se lo lavaba el aceite, después el lavador lo teníamos pues Por arriba. a 1,5 kilómetros, más o menos, de la casa. Ella eso nació mi segunda nena y nació muy endeblica, se resfrió y tuve que llevarla al médico. Y le mandaron inyecciones y tenía que subir aquí a Benizar, que no sé los kilómetros que habrá todavía, no lo sé los que, al menos 4, ¿eh? Sí, más o menos. Y a pincharle, tenía que subir a pincharle, una mujer que había que era aficionada a eso, la pura de Juan Malena, y a pincharle para resfriar. ¿Y cómo subías? Pues subía andando. Un día, por cierto, me acuerdo que venían unas ventiscas de nieve que estaban los jornaleros plantando los almendros de enfrente a la Berquilla. Y subía, pues tan ya la subía, que ya me paré allí en un respaldo, porque dije, la voy a ahogar de tanta para que la llevo. Y luego ya por la noche, por la tarde, pues subió mi marido y el tractorista que le decíamos, subieron con un Citroën que tenía el tractorista por mí. Ese era Paco. Paco Era- tractorista era Paco. y a Sofía. ¿Eso gente de dónde era? De Umbea. De Umbea, pero se fueron a la madre. Los jefes muy buenas personas, los señores de la Berquilla fueron muy buenas personas. Yo, luego a los 17 años que tenía mi hija, esta que he dicho que estaba mal, se puso mala, pues vino y eso parece Que tu hija te se murió, quitaba ¿no? pena, ¿eh? Que tu hija se murió. Que mi hija se murió y subió a los 8 días, vino ella a verme. Y es un encanto de persona y siempre que la hemos visto, unas personas muy buenas, por eso la hemos estado a gusto, pero eran cortijos sin comodidades ninguna. Bueno, lo que pasa es que en aquella época Benizar tampoco estaba muy adelantado. La luz es infancia- lo único que La infancia mía, pues yo lo que peor recuerdo, lo de los colegios, que teníamos que venir andando, teníamos que irnos andando. A veces nos veníamos con Pepe Piñero a las 8:30 de la mañana, o las 8, cuando él le venía bien al hombre para lo de la caja. Y luego, pues a las 5, muchos días, casi oscureciendo, cogernos de la mano e irnos por la Berquilla. Claro. ¿A Bueno. gusto? Sí, por un lado, se vivía a gusto. Muy Volver. tranquilos, porque era Los vecinos nos llevábamos bien. Que llegaba la Navidad, pues aguilando. Lo hacía mi tía Pura, pues a mi tía Pura. Lo hacía otro, nos ayudábamos. Era una cosa de las mejores, los mejores Era recuerdos que yo compañerismo, tengo. claro. Y para trasnochar también. Y para trasnochar. Luego llegaban las matanzas, pues nos ayudábamos. Los críos íbamos a por el agua, porque lo teníamos muy retirado nosotros, y los mayores pues haciendo las masas y lavando sus tripas y haciendo sus cosas. Y eso sí lo recuerdo como que era bonito. Vamos a ver, te da la lástima porque casa. hemos tenido nuestra infancia y tus 4 hijos allí. Porque fueron años Y buenos también. unos años, justamente. Y nosotros no había comodidades, pero nosotros para comer teníamos de todo. De todo. Porque se sembraba de yo todo. todos los años criábamos 2 chinos y hacía matanzas 2 veces, por tener cosas frescas 2 veces. Y se sembraba de todo. Y sembraba de todo mi marido que teníamos para nosotros y para mis hermanos, para todos, hasta conserves, ¿es verdad? Claro. Y luego como nos daban también de lo que no sembrábamos, como por ejemplo garbanzos, almendras, que entonces había pocas, nos daban también cuando llegaba la Navidad, oliva la que queríamos echar. Pues la verdad que nosotros comer allí mejor que a lo mejor ninguno de aquí de Benizar. No, cuéntalo. Era de trato muy fácil. Ella, bueno, además,
pues se empezó a encargar de la alberquilla, pues ya cuando mi padre muy mal y ya falleció, pues ella, que nunca había tenido, era una mujer de las de aquella época, que nunca había tenido, además de una familia pues acomodada, nunca había tenido que ocuparse de cosas, pues se tuvo que ocupar del campo. Fue viuda con 6 hijos que éramos todos, como se suele, a los 17 y 18 años, pues todos peleones, cada uno a su lado, y ella se tuvo que hacer cargo de todas las cosas, entre otras cosas la administración de la alberquilla. Y lo hizo con Pepe Piñero y con Narciso Abril, que fueron sus 2 manos derechas. Ella venía aquí, se pasaba 3 o 4 días, iba a la casa de Cejín, que es donde la teníamos más arreglada. Venía muchas veces mi hermana, que no estudiaba y por lo tanto estaba un poco más libre. Y estaban pues siempre con Pepe Piñero y con Narciso Abril para arriba y para abajo. Y ella, todo el proyecto del arreglo de la alberquilla lo llevó con muchísima ilusión. Se puso a plantar almendros, todos decíamos que estaba un poco loca ponerse a plantar almendros en las circunstancias que no sabíamos ni lo que podía pasar, pero le echó mucho valor y arregló la finca de la alberquilla, que estaba pues más dejada de inversiones, y yo creo que la puso al día, ¿no? ¿Y de qué año hablamos? ¿De la Yo década? soy un desastre con las fechas, pero mira, yo tendría en aquellas épocas, pues, que podía tener 20 años, tengo ahora 74, pues fíjate tú, estamos hablando de hace 50 años, 50 años. La década de los 70. 2020, pues claro, por ahí estamos, claro. O sea y bueno, eran años pues complicados, los viajes, ella venía desde Madrid, se tenía que venir desde Cejín, pero bueno, ella montó mucha relación con Pepe Piñero, con la gente de aquí, con toda la familia de los Piñero, con Juan, que también estuvo trabajando con ella, que es ahora el que lleva las cosas aquí en la alberquilla de mi parte, y nada, fueron unos años muy bonitos, muy duros para ella, pero bonitos, y con mucho cariño la cogió a la alberquilla. Ese es un cuadro que se le hizo ella, siempre ella decía que no le gustaba porque salía muy mal, a mí me gusta, es de un pintor, bueno, pues un pintor murciano, Barberán, Muñoz Barberán, que es un pintor de aquí de Murcia, que aquí está muy valorado, y le hizo ese cuadro, pues que tendría ella, 28, 27, 28 años, y siempre decía que no le gustaba que salía, y dije, pues me lo llevo yo para la alberquilla, que la casa de la alberquilla es un recuerdo para ti, porque ella siempre quiso arreglar una de las casas de aquí, y nunca pudo hacerlo. Pero mira, esta es muy curiosa, esta es con mi madre es esta de aquí, que era en el cumpleaños de mi abuelo, que era el conde de Campillos, que era él solía ir a la finca de Ulea y tenía la casa de Cejín, pero bueno, aquí es en un cumpleaños, y esta de aquí de la derecha de todos es mi madre. En esta foto, que era una foto que nos hacíamos todos los años, aquí no está ella, están los tíos, ¿no? Aquí están el tío Luis y la tía Pilar, pero bueno, no, aquí no está ella. Luis y Pilar son hermanos de... No, el tío Luis, el Luis Chico de Guzmán, era hermano suyo, que era el conde de Vigo, y es su hermano, que aquí estábamos, él se hacía, como no tenía hijos, se hacía una foto todos los años con todos sus sobrinos. Y esta es la familia nuestra, este es mi madre, el que está en brazos soy yo, mi padre Alfonso Ruiz de Asín, también de familia cejinera, el que está a la derecha, y estos son pues mis hermanos, Inés mi hermana, y Javier el que está más abajo, Alfonso, y yo que soy el que tiene el privilegio de estar en brazos. Porque sería el pequeño, ¿no? Claro, no sé si tengo por aquí alguna foto más. Espérate que está la... no pasa nada. Te lo quito un poco porque si no, no sale. Este es mi abuelo, Joaquín Chico de Guzmán. Si quieres sacarle a esta con más luz, la foto de mi madre. Y la foto hemos dicho que esta estaba hecha en Ulea, ¿no? Esa está hecha en la Porque foto de Ulea. en realidad Ulea también es parte de la alberquilla, ¿no? Bueno, era de mi abuelo. Mi abuelo tenía la casa arreglada en Ulea. Más antigua que ha estado en nuestra familia en Murcia. Viene desde por lo menos 5 o 6 generaciones, era del abuelo de mi abuelo, es decir, mi tatarabuelo, y que era una familia que fue la primera, venían de La Mancha, de la zona de Cuenca, y fue la primera finca que tenían en Murcia, y es por tanto la más antigua de la familia que tenemos, o sea, y que afortunadamente la seguimos, es decir, que podemos tener casi 6 generaciones de la familia nuestra hasta aquí en la alberquilla. Ya ves. La almazara es una almazara muy bonita que hizo mi abuelo, que tenía un grupo electrógeno, porque entonces, claro, todavía no hay aquí electricidad, pero bueno, ya hay algunas casas que pudieron conectar.
Y la Almazara es un edificio precioso, tiene toda la maquinaria ya vieja, pero toda completa, tiene su grupo electrógeno, es una cosa muy bonita, es una pieza de arqueología industrial y está aquí. Estuvo muy poco tiempo en funcionamiento, la hizo mi abuelo y luego ya se quedó enseguida como una almazara pequeña que no era rentable para lo que son hoy las almazaras, pero es un edificio muy bonito de ver y Juan, un día que puedas, porque ahora es de noche y yo no podemos ir para allá, pero te lo puede enseñar y puedes sacar algún vídeo de allí muy bonito. Claro que sí, lo vamos a hacer. ¿Cuánto tiempo funcionó? La almazara yo creo poco, yo creo que no llegó a hacer 5 campañas, funcionó poco tiempo y para bueno, nosotros venir a la Alberquilla era un sueño, yo me pareció siempre, era una preciosidad, bueno, ahora está otra vez bonita, pero era antes del incendio, esto era como venir a plena naturaleza. Nosotros vivíamos en Madrid, cuando veníamos íbamos a Cejín, a mí el pueblo y la casa de Cejín siempre me parecía que era como Madrid, un poco más pequeño, pero veníamos aquí a la Alberquilla y venir a la Alberquilla era una maravilla, ¿no? Era verte en mitad de todos estos pinares con ese paisaje tan precioso que tiene y luego siempre que veníamos pues aprovechábamos, salíamos a hacer una marcha larga, no antes pues Antonia Piñero que ha fallecido hace poco nos hacía aquí un arroz que lo tomábamos con Pepe y con todos los hijos de Pepe, que todos los que teníamos mucho trato y lo pasábamos estupendamente. Había años que hacíamos un juego, yo no sé cómo se le llama aquí en Benizar, que era íbamos con Antoñín y con todos los hijos una vez, y nos recorríamos toda la finca, que subían a veces a gente de abajo de Tazona y había un cierto pique entre los de Tazona y los de Benizar y nos recorríamos todos los caminos de la finca tirando la bola para adelante y eran unos, cuando veníamos aquí pasábamos unos días fantásticos, veníamos mucho en Semana Santa y en Navidades y los mejores días de las vacaciones los pasamos aquí. Cuando viene aquí y ve la finca, ¿qué cambiaría o le sigue gustando lo que ve? A mí me sigue gustando mucho, si yo pudiera lo que haría era rebobinar para atrás hasta antes del incendio, ¿no? Porque el incendio fue para todos un palo ver ese espectáculo de minar y aunque afortunadamente se ha regenerado mucho, pero si yo ahora pudiera en la Alberquilla cambiar algo, rebobinaba para atrás justo antes del incendio y que no ocurriera aquello, que fue un desastre, ¿no? Fue un desastre, sí. ¿Y por qué cree usted que no la finca luego ya no, quizás fue el incendio, no sé? ¿Pero por qué cree que a lo mejor las casas ya no llegó aquí a ver luz eléctrica y acondicionar mejor las casas para que la familia... La luz eléctrica es una historia curiosa. Mi madre, cuando le pidieron permiso para que atravesara la finca la línea de la luz eléctrica para el bombeo, que desde la base de aquí abajo a Benizar, cuando iban a traer el agua para Benizar, desde Moratalla, ella puso como condición que se pudiera poner la luz eléctrica aquí en la Alberquilla y el ayuntamiento le dijo que sí y yo tengo los papeles y luego yo estuve años y años yendo al ayuntamiento para que pudiéramos ponerlo en marcha, pero la eléctrica no lo permitió. La compañía eléctrica decía que la línea que habían puesto no se adecuaba a los estándares de seguridad que tenían y entonces nos pedían que hiciéramos toda la línea nueva que costaba una millonada y no lo hicimos, que fue entonces ya cuando decidimos poner aquí un grupo, conectamos el agua en la Alberquilla, pero claro, ya sin luz y sin agua, pues la gente que vivía aquí, pues poco a poco se fue yendo a Benizar, ¿no? Con más comodidades. Lógico. Ahora estuvo aquí también trabajando muchos años. Trabajaba en Francia y después pues venía aquí de temporada. Estuvo de manijero y yo entré a sustituir a Antonio Piñero, de tractorista. Cuando él se jubiló, yo entré en su puesto, que hace ya como 30 años. Claro, o te mecanizas o te quedas atrás. Se ha mecanizado mucho, pero por ejemplo el tema de la vendimia pues está igual que hace 40 años. Se coge manual y ya está. El tema de la almendra sí se ha mecanizado totalmente, la oliva también un poco. Antes en temporadas de almendra y oliva pues venía aquí prácticamente todo el pueblo a trabajar. Y ahora ya pues menos, se ha mecanizado y ya hay bastante menos gente trabajando. Cuando yo entré aquí habríamos aquí trabajando 10 o 12 personas fijas todo el año y ahora mismo quedamos 3. Tu trabajo es aquí, en esta parte de la finca y en Ulea, ¿no? Sí, yo trabajo aquí y el mismo dueño que tiene aquí la finca tiene otra finca en Ulea, en la cual tiene una bodega, la bodega Tercia Ulea. Y yo trabajo solamente en lo que es tema de viña, en los viñedos y en la bodega. Esa es mi función. Tengo nómina de tractorista, pero puedo hacer de todo, desde sembrar las viñas, que las he sembrado yo con gente, desde formar las esparderas y hasta esta tarde cuando terminemos aquí, pues hacer el vino. O sea, mi función es muy amplia. Muy amplia, sí. Bueno. ¿Qué tipo de variedad de uva trabajáis aquí? Pues aquí hoy estamos cosechando esta que es la Monastrell,
También tenemos Syrah y en la finca de abajo tenemos Cabernet y tenemos Tempranillo. Son las variedades que elaboramos aquí en la bodega. ¿Y el producto dónde se envasa? ¿Lo envasa también el personal de la finca? Sí, ¿Se hace externo? Hacemos trabajo allá en bodega también nosotros. Embotellamos y el tema de elaboración lo llevamos nosotros. Y, bueno, pues aquí elaboramos en la bodega un vino, un crianza, un boteal, que da nombre aquí a un paraje, que es Cañada Boteal, y que es el más premiado que tenemos. Y bueno, y la elaboración del vino allí en la bodega, pues es un poquillo pesado, un poquillo liosa, pero el jefe quiere hacerlo así porque siempre saca buenos vinos. A diferencia de otras bodegas que se llevan el vino a granel en remorques con una lona, pues aquí nosotros nos lo llevamos en estos cajones. Y lo que hacemos es todos los años recibimos medallas, sobre todo en China. Este año tenemos 2 medallas de oro y una de plata. O sea que ha sido la bodega, aunque es muy pequeñica, ha sido la bodega más premiada de España. Oye, dato curioso, mira, tenemos un vino que sale de unas tierras de aquí de Benizar y comarca y que ha sido premiado nada menos que en China. Buenas, Miguel. Cuéntanos, tú eres trabajador de aquí, el encargado de alguna de las partes, ¿no? Sí, de una. Una parte que compró mi jefe hace 17 años y aquí estoy, me quedé aquí con él. Tu jefe no es de los de Chico y Guzmán, ¿no? No, no. La familia no. No, mi jefe no. Ellos son de Bigastro. ¿Y tu función aquí cuál es? Pues mi función es llevar la finca adelante y trabajarla como encargado. Esta casa es de tu jefe, ¿no? Es de mi jefe. Aquí antes había una casa vieja y el escudo se cayó, bueno, cuando llegamos a la casa se cayó el escudo y dijeron de respetarlo y ponerlo ahí otra vez, de los condes. Es el escudo de los condes, conde Campillo. Porque ahora mismo ha llovido más de la que puede, ¿no? Pues yo me acuerdo muy malas penas, tenía 4 o 5 años por ahí cuando se hizo. Había una balsa pequeñica y ya se hizo esta balsa. La hicieron con el fin de regar todas las huertas y el olivar se hacía falta. Cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Madre mía. Pues bien, rodeada de mis primos, todos mayores ya, y de mis hermanos, porque mi hermana Inés tiene 9 años más que yo, y yo fui pues, al juguete de todos. Y pues me hacían travesuras, pues yo con ellos por aquí, dando vueltas. Hay algunos de tus primos y de los muchachos que vivían aquí, claro, decían que la infancia es superior. Pero la adolescencia ya costaba un poco más, porque querían irse al pueblo donde estaba todo el mundo, donde había un barecillo para tomarse algo. Pero tú tampoco tuviste... A ver, yo me vine de aquí a los 14 años por ahí, pero sí que es verdad que antes ya era diferente, ya nos subíamos todas las tardes, entonces yo ya podía irme con mi amiga por ahí, por el pueblo, a dar vueltas. Entonces, si un sábado por la noche, con 14, 15 años, tenía que estar aquí en la Argentina, pero fue lo menos. Entonces yo eso no lo he vivido. Yo he vivido pues, aquí con mis paseos en bici, hacer ríscanos, hacer cocinita, en fin, bien, muy bien. Sí, ¿Sería la infancia que te gustaría para ti? sí, más que jugando a la PlayStation. Sí, porque es rodeada de naturaleza y luego tuve la suerte de tener aquí a mis primos, a los hijos de la mujer de los Querricos, que fueron las 2 familias que últimas, junto con mis padres que vivimos aquí, entonces pues la verdad que no echen falta nada más. ¿Esto qué es, Mari?
Estos son libros de apuntes que empezó mi abuelo con ellos y luego pues siguió mi padre. ¿Qué eran los jornaleros? O? Claro, era donde las entradas y salidas que había en cada mes de las cosas que los jornales, mira, ¿no ves? Por ejemplo, pues aquí a Cristóbal por 8 días, tanto. Esto ya es la letra de mi padre, esta es la letra de mi abuelo y ya en los últimos días que se hacía esto, pues ya esta es mi letra. ¿A partir de qué año le ayudaba? Del 2003. Ya ves. Empecé yo aquí a escribir y entonces eso, pues de la gente que cogía, de lo que en las entradas por las subvenciones y los ingresos de las ventas de los corderos y luego por los gastos de los seguros y de los jornales de la gente. El día exacto no me Ya, acuerdo, ya. pero me acuerdo que era pequeña y llevábamos la burra para llevarse las cosas que teníamos aquí. ¿Cuántos Allí- años allí a la tenías pa' Berquilla. aquí? Yo pues entonces tenía 6 años, cuando nos bajamos allá a la Berquilla. Porque yo me acuerdo ¿Algún cuando recuerdo? nací. Venga, contarnos un recuerdo especial de esos momentos. Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, pues cuando venían mis tíos, mi tío Bernabé con toda la familia, se estaban allí de vacaciones, y mi tío de Calaparra también, mi prima, mi tío Antonio, todas las cosas que nos hacía a los muchachos, nos gastaba mucha broma y engañarnos. Cuando llovía decía, mirad por allí lo que hay. Y entonces nos mojábamos todos. Yo qué sé, pues cositas así. Era una feria, ¿no? Cuando Sí. venían la familia, los primos, era una Sí, feria. sí. Sí, el tío Antonio que era, bueno, Muy hazañoso. un hazañista, siempre estaba gastándonos bromas Sí. y haciéndonos, yo qué sé, tratar a todos los críos, un demonio, es un demonio. Que era la diversión, vamos. Sí, él siempre, el tío Antonio siempre ha sido, sí. ¿Y cómo os quitaba los dientes? Atándonos con un hilo y asustándonos. Pero por la ventana, nos ataba el diente a una ventana y entonces iba por dentro y ¡paf! Te daba asustar y al dar el tirón, el diente, cuando se movía el diente, entonces se quedaba colgado en el hilo. Claro, no había dentista. Había que buscarse las mañas como pues se podía. Claro. Sí, yo también lo recuerdo mucho que además, aparte de que yo soy muy cocinilla, yo me acuerdo siempre porque cuando nos juntábamos allí en la casa siempre hacíamos palomitas. Y él era el que hacía las palomitas. Ponía su sartén, la echaba y entonces la tapaba y así encima de la lumbre así. Y yo siempre que ando con palomitas siempre me acuerdo de él. Además, lo hemos querido un montón y de verdad que ha sido un tracto. Un demonio, para el que nos esté escuchando, es algo bueno. Algo bueno, exactamente. Demonio en el buen sentido de la palabra y del sentimiento. El que animaba la fiesta, ¿no? Sí, exactamente. Vamos, que se le ocurría, lo que a él se le ocurría no se le ocurría a nadie. Y yo porque soy más pequeña, pero yo he contado anécdotas de cuando, de todos los que estaban allí, sí, bueno, eso, que mi padre cuente algo, porque desde mis primos mayores, de hacerles, bueno, las miles perrerías en plan cachondeo, hasta, un día, voy a contar una cosa, que un día hizo la abuela, hizo un arroz con caracoles, y entonces, pues se ve que cogió de la calle y los puso encima del arroz. Y mi padre que cuente, porque yo no estaba, que lo cuente mejor, ¿eh? Entonces, a mi sobrino, mi nieto, los de mi María, me apartó al arroz y allí echó los caracoles. Y cuando vino el muchacho a comer, los caracoles iban andando por encima del arroz. ¡Mamá! ¿Esto qué es? Estaban andando los caracoles. Y a mí, un día ya me iba a casa yo. Salí de ir a casa con la bicicleta, tenía una bicicleta entonces. Y mi madre y la abuela, Pepe, mira a ver, porque me había preparado un paquete de calcetines para subírmelo a la novia. Y claro, había quitado los calcetines y había puesto un trozo de calcetín viejo y me lo... Los calcetines viejos.
calcetines viejos Y remendado. y remendado. Los nuevos por los Y viejos. José Antonio cambió los calcetines nuevos por Por los- calcetines viejos. Sí, trozos de hechos. Trozos de calcetín viejo. Bueno, pues Por era eso. la alegría entonces, la alegría de la finca. Por eso era el artista de la Como familia. venía la Guardia Civil, venían allí, entonces los caballos, y dormían allí en la casa, y nosotros, pues como entonces había pesebres, porque había bestias y esto, pues ya le echábamos a mis padres, venga, echarle la paja, poníamos los zapaticos allí, ya ellos lo organizaban, y ya venían los caballos sin verlos a ellos, a los guardias, y muy bien, la verdad que sí. Que os quedabais totalmente convencidos, ¿no? Sí, bueno, totalmente. Qué bueno. Sí, muy bien. Eran los camellos, supuestamente Claro. los camellos. Claro, es que Y estaba muy entonces bien ya preparado. Cuando ya se iban, que ya encerraban los caballos en otro corral, que no los viéramos, aunque sabíamos que toda la Guardia Civil estaba allí, entonces ya decían, mira, ¿ves? Están los camellos ya se han ido, han dejado las cosas y se han ido. Y entonces pues ya nos daban los regalos. Nosotros que ya somos más jóvenes, yo me acuerdo que entonces ya dormíamos, mi Antonia y yo dormíamos arriba, y entonces en la ventanica pues le poníamos la paja y todo eso, y yo no sé si es que mi padre por la noche hacían, yo que sé, ruido o algo, porque nosotros creíamos que eran los camellos. Y entonces por otro día teníamos, yo qué sé, entonces los reyes nos echaban un poncho, una cartera, libros, estuches de colores. Lo que hacía falta. Y entonces, claro, nosotros Cosas prácticas. íbamos de casa en casa todos los críos, mira lo que me han traído a mí, mira lo que me han traído a mí. Contentos y felices, bueno, eso sí que nosotros yo ya no había pesebre ni nada de eso porque ya había cambiado un poco, pero nosotros teníamos otro sistema. Mi hermano, como ha sido tan inventor, pues le quitaba con las ruedas de la bici, pues las carruchas esas con un... ¿sabes? O qué más. O éramos más pequeños, me acuerdo que dábamos una piña y íbamos arrastrando la piña. O, El caballo. El caballo. Sí, pues cosas. Yo ya soy de tercera generación. Entonces ya para mí el bajar a la Verquilla era pues los sábados, los días de fiesta, en verano, cuando había alguna comida. Y éramos los nietos los que estábamos y teníamos pues entretenimientos, ¿no? Cuando había almendras, pues jugábamos con las almendras en la plaza, subíamos a ver a la Virgen, rascábamos en la tierra, en las paredes que hay ahí en la plaza donde se pone la almendra. El salegón, ¿no? Sí, No el es salegón, tierra de que salegón. mi madre lo utilizaba, De colores. te acordarás, Para limpiar con la- el estropajo, las las cucharas sartenes y las sartenes de metal, ¿verdad? Una especie de Y arena los de amarilla. fuego de la cocina. Y los fuegos de la cocina. Y entonces había pues distintos colores, había rosa, amarillo, lila, y entonces nosotros teníamos una panadería. Y cuando nosotros nos juntábamos era ya con los hijos, con los nietos también de la familia. Y eran pues como otros primos. Venían y jugábamos, éramos todos los que venían, pues preguntábamos, es que hoy no viene este, es que no viene. Entonces era, claro, nosotros esperando a que vinieran para descargar a los niños. Nosotros queríamos nuestra Ha sido muy buena. Nosotros llamamos a la señora Doña Inés y gente muy sencilla. Con nosotros han estado, o sea, cuando venían estábamos todos juntos. Yo sí que porque en mi casa estábamos con los nietos y con los hijos y con todo. Y comíamos juntos y jugábamos juntos y yo qué sé. Y yo qué sé, también les poníamos de comer en la calle y con todos los... Yo la recuerdo una mujer con mucha clase, muy elegante, era una persona que llamaba mucho la atención. Y entonces, verla a lo mejor en un principio, si no la conocía, ver una persona que podía parecer distante y luego verla tan cercana, llamaba la atención. Y yo la recuerdo, además siempre muy bien peinada, muy delgada, muy estilosa, ¿no? Entonces, claro, para nosotros era como una persona diferente. Yo recuerdo que era una persona distinta, ¿no? Y entonces eso, verla tan allí con nosotros era como que sorprendía. Sí. Estábamos haciendo la almarzara nueva y tiraron un palo, un madero que estaban quitando unos andamios, y tiraron un palo y le cayó en toda la cabeza al tipuso y le bajó así de semejante sitio abajo la oreja y todo así. Y entonces fui yo socorrido por Don Luis. Don Luis, el médico. En la moto. Pues salía con bicicleta. Madre mía. Pues nada, Y Ya. vino y se lo llevó, se lo subieron allá a la casa y allí mismo lo cosió. Y luego otro día me dijo el médico, Pepe, dime si ha sido involuntario o ha sido ¿Cómo voluntario. recuerda el incendio del 94? Yo
fatal. Muy amargado porque a mí me pilló todas esas días por bocadillo y a socorro y meternos al monte. Los forestales echaban agua y vino unas llamadas y se fueron los esos y nos quedamos allí recortados en la tala del colmenar. Y pudimos salir corriendo, el Alfonso estaba con el tractor corriendo haciendo ceniza y así, pero lo pasemos muy mal. Muy mal. Pero casa, ni bodega, ni No, nada no, de eso, no. De la casa y eso no pasó nada. No. Lo único que nos trajeron toda la ropa aquí, los desnudaron y tuvimos que dormir ahí en el sol, porque no, pero los señoritos y todo, don Diego y todo. Sí, sí, sí. Joaquín y Ignacio también estuvieron allí. ¿Eh? En el incendio estuvieron Diego Luis, Ignacio y Joaquín, los tres. Estuvieron ahí. Pero daño forestal sí hizo, ¿no? Sí, mucho. Se quemaron cerca de 1000 hectáreas. Yo si no lo veo no me lo puedo creer. Bueno, pues Me arrancaron Los más de 20.000 pinos. que habíamos sembrado en bolsillas así pequeñas. No sé, así, Habíamos sembrado sí, vaya. todo de- Estaba todo alrededor, todo, así. Pero de la hélice, de la, Sí, de la fuerza, de la fuerza de la hélice, que llenan allí las bolsas del agua, la Es que cesta. era una maniobra, no era una maniobra fácil cuando venía el porque la balsa helicóptero. era tenía- grande. Y la balsa era grande, pero tenía que bajar como muy recto, como era una maniobra interesante la que tenía que hacer Cuando allí. subían para arriba, cuando tanto ahí le tiraban que arrancó toda la bolsa que tenemos ya. Estaba recién sembrada y la arrancó Claro. toda. Y luego yo recuerdo también mucha ayuda por parte del pueblo, ¿verdad? Sí, Mucha mucho. gente De ayudando. Socorro de esta zona, con mucha gente tractores, con ayudando. Yo, cubas. claro, con- era joven, yo tenía pues 15, 16 años. Yo cosas tenía así. 18, sí. 15, 16 años, yo estaba en el instituto y recuerdo que mucha gente ayudando del pueblo. Yo recuerdo que todos los padres de mi amiga estaban en la verquilla. Sí. Mi padre no lo veíamos, esos días no lo veíamos, todo, o sea, ayudó Sí. muchísima gente. Yo siempre lo digo, la ciudad de La Nueva ciudad, York. la ciudad, lleno de luces. Todo quemado. Aquello se quemó en cuestión de 2 o 3 horas, barrió con Es el que monte de la alberquilla. Fue una vez ya desde la alberquilla que se veía que el fuego saltó la sierra, ya que era impresionante cómo bajaba, o sea, en el plazo de Nada, no lo nada. sé, es que no sé si fue una hora o quizás Nada. menos, se comió todo lo que Todo, fue todo. la ladera de la sierra Sí. hacia abajo hasta la viña. Eso es lo que Y iba- se veía como las piñas encendidas saltaban de sí, montaña a montaña. O sea, era algo espectacular, fue horrible, de verdad. Una vida la de entonces donde ellas mimaban que todo saliera bien, buscar cobijo a los esquiladores, cuidar de las familias que por allí vivían, los amasijos, esas costumbres de mujeres y de hombres que no se parecían en nada. Preparar bodas, fiestas, reuniones familiares, donde había menos dinero y más trueques, donde había menos máquinas y más vida, los temporeros y las personas que pasaban por allí como si de su casa se tratase. Esos recuerdos que tenían propiedad, las matanzas multitudinarias donde había que dar un paso al frente para llenar la cuchara de migas. Esa gente joven que era feliz allí pero que estaba deseando de irse.